hemos estado alejados de Dios, volvamos nuestra mirada a Cristo, ¿verdad? Estamos teniendo dudas, estamos viviendo una época difícil, ¿verdad? Para nuestras iglesias, difícil para nuestra sociedad. Acordémonos de Jesucristo, ¿verdad? Es nuestra fe, nuestra paz. Él es el único que nos puede dar paz en medio de la tormenta. Hemos estado estudiando pues los conflictos que tenían, cómo es que había divisiones dentro de la iglesia. Y el día de hoy quiero enfocarme en dos versículos. Vamos a leerlos más adelante, es el 30 y el 31, pero Pablo le dice algo muy importante a la iglesia de Corinto. Le dice, vamos a los versículos, dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Entonces, vamos a estudiar esta porción de la Biblia y pues hablando un poco del contexto, ¿verdad? De lo que hemos estado viendo, clases antes, predicaciones antes, vemos que la iglesia de Corinto era una iglesia dividida. Era una iglesia que tenía muchas problemáticas. Más adelante el apóstol Pablo empieza a hablar de las problemáticas tan fuertes que vivía la iglesia, ¿verdad? Pero me llama mucho la atención cómo es que Pablo, antes de empezar a exhortar a los hermanos, les empieza a recordar quiénes son en Cristo, quién es cada uno de ellos en Cristo Jesús. Y eso es algo muy importante, ¿verdad? Porque antes de cualquier otra cosa, ¿verdad? Nosotros como hijos de Dios tenemos una identidad. Y Pablo les recuerda, ¿verdad? A los hermanos en Corinto, le dice, mas vosotros estáis en Cristo. Vamos a hacer una oración para que Dios nos hable el día de hoy, ¿verdad? Señor Padre Santo, gracias una vez más por su amor, por su misericordia, gracias porque hemos estado bien hasta el día de hoy. Han sido fechas de dolor, Señor, fechas pues oscuras, Señor, en nuestra sociedad, en nuestro país, en nuestras familias, en nuestras colonias, Señor, hay gente que está sufriendo. Padre Santo, permita, Señor, que podamos ser luz, Señor, en medio de tinieblas. Permita, Señor, que nuestro testimonio, que nuestra boca, Señor, que nuestra vida, Señor, pues le predique a usted, Padre Santo. Perdone nuestras faltas, Señor, perdone nuestros errores, Señor, porque muchas veces le fallamos, Padre Santo. Pero queremos pedirle, Señor, que nos hable, Señor, a través de su palabra, que nos use, Señor, a través de nuestras vidas, Señor, para que podamos alcanzar a esas personas, Señor, que están sufriendo, Señor. Gracias una vez más por su amor, por su misericordia, Señor, y porque, pues, Señor, nos da la oportunidad de reunirnos, Señor, a pesar de que estamos a distancia, pero sabemos que somos un cuerpo en usted, Padre Santo. Y permita, Señor, que no nos olvidemos de su nombre. Todo se lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Y les decía, hermanos, ¿verdad? Pablo les recuerda, ¿verdad?, su identidad dentro de Cristo. Vemos que versículos antes estaba exhortando a la iglesia, ¿verdad?, acerca de las divisiones. Y pareciera, ¿verdad?, que dentro de la iglesia de Corinto había pues una división muy fuerte y había disputas, ¿verdad?, por quién era más sabio, por quién tenía la razón o por quién estaba haciendo lo correcto. Y el apóstol Pablo les dice, en estos últimos versículos del capítulo 1, le dice, mas por él estáis vosotros en Cristo, ¿verdad? Y vamos a centrar nuestra predicación en eso el día de hoy. ¿Qué tan importante es recordarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Que el fundamento de nuestra vida cristiana, ¿verdad? Es lo que nosotros enseñamos, es lo que nosotros creemos, es que estamos sobre la roca, ¿verdad? Que es nuestro Señor Jesucristo. La iglesia de Corinto era una iglesia dividida, con pecados, con problemas, ¿verdad? Y presentaba una sintomatología muy específica, ¿verdad? Se habían olvidado del Señor Jesucristo, de su identidad en Jesús. El fracaso de nuestras vidas cristianas, ¿verdad? El fracaso de nuestra vida cristiana, de nuestros planes como cristianos, de nuestra iglesia, ¿verdad? O como hijos de Dios, comienza cuando un creyente o cuando una iglesia deja de ver y de identificarse con Jesucristo. Jesús es el medio, hermanos, por el cual somos agradables delante de Dios. Él es nuestro camino hacia Dios. Y Jesús lo dice, ¿verdad? En Juan 14:6, si me acompañan ese versículo, Jesús está hablando a sus discípulos y Jesús les dice, ¿verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Dios se complace cuando lo buscamos a Él
a través de Jesucristo. Y esto es algo que predicamos, algo que enseñamos. Todo esfuerzo por acercarnos a Dios, sin reconocer a Jesús como el único medio, es un esfuerzo en vano. Es necesario conocer y reconocer a Jesucristo como el único mediador. El único mediador. Hay gente a lo largo del mundo que tiene fe en Dios, que busca a Dios a través de sus medios, a través de sus fuerzas, a través de lo que ellos creen. Sin embargo, si no es a través de Jesucristo, si no nos acercamos a Dios a través de Jesucristo, no podemos encontrar salvación y no podemos encontrar a Dios, no podemos conocerle a Él. Dios se complace cuando lo buscamos a Él a través del Señor Jesucristo. El cristiano debe y puede acercarse a Dios gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y el no creyente, aquella persona que no es salva, aquella persona que no conoce a Dios, puede conocer a Dios y puede acercarse a Dios si reconoce a Jesucristo como el único mediador. Y la iglesia únicamente puede agradar a Dios, eso es muy importante, hermanos, únicamente puede agradar a Dios la iglesia cuando se exalta la imagen de Jesucristo. Es por eso que nuestras vidas, nuestras iglesias, nuestra predicación, ¿verdad?, debe ser cristocéntrica, lo que conocemos como cristocéntrica. Es imposible pensar una vida sin comunión delante de Dios si excluimos la imagen de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y por eso Pablo les dice, mas vosotros estáis en Cristo Jesús. Más adelante vamos a ver un versículo, pero Pablo le dice a Timoteo, le dice, acuérdate de Jesucristo, le dice Pablo a Timoteo. Los problemas en Corinto tenían un común denominador, y quiero hablar de esto, ¿verdad?, para que nosotros no cometamos ese error. Dejaron de ver a Cristo. Varios ejemplos vemos a lo largo de la Biblia de fracasos, de errores de personajes dentro de la Biblia que cometen, pues, errores graves, ¿verdad?, por dejar de poner su mirada en quien Dios quería que pusieran. Vamos a Éxodo 14, del 11 al 12. Doy tiempo a aquellos que están en vivo que me acompañen con sus Biblias. Éxodo 14, del 11 al 12. Pero no sé si recuerdan esta historia, para compartir un poco el contexto de lo que está pasando en este pasaje. El pueblo de Israel acaba de ser liberado del pueblo de Egipto, y pasan a través del desierto, y pasan en lugares, y pasan por eventos impresionantes. El Señor abre el mar, ¿verdad?, y los hace pasar por tierra seca, dice la Biblia. Y en el 11:12 olvidan estas cosas, y el pueblo de Dios empieza a murmurar en contra de Moisés. Y en el 11:12 vamos a ver lo que les dice el pueblo a Moisés. Y le dijeron a Moisés, dice la palabra de Dios, no había sepulcros en Egipto para que nos... ¿Por qué? Que nos ha sacado... voy a leerlo otra vez. No había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y este es un ejemplo, hermanos, compañeros, personas que nos están viendo en vivo o que están viendo esta transmisión. Este es un ejemplo de cómo el pueblo de Dios había dejado de ver a Dios. Aquel pueblo que había pasado por tierra seca, aquel pueblo que había celebrado la Pascua, ¿verdad? En capítulos antes, aquel pueblo que había visto las maravillas de Dios, se había olvidado del poder de Dios. Y empiezan a reclamar, ¿verdad? A Moisés le dicen, era mejor que estuviéramos en Egipto. Y muchas veces nosotros, ¿verdad?, no agradecemos a Dios porque nos olvidamos de lo que Él ha hecho por nosotros. Dejamos de verlo a Él como el Dios que nos salvó, como el Dios que nos da bendiciones, como el Dios que nos cuida, que nos protege. Y empezamos a ver, empezamos a codiciar cuando dejamos de poner nuestros ojos, en Cristo, ¿verdad? El pueblo de Dios había sido liberado de 400 años de esclavitud. Los había guiado con una columna de fuego, ¿verdad? Y a pesar de eso, estaban desconfiando, habían dejado de ver a Dios, habían dejado de poner sus ojos en Cristo, en Dios, y comienza la queja, ¿verdad? Comienza la duda, comienza las murmuraciones, y
Y si nos damos cuenta, es una cadena, ¿verdad? Empieza la queja, empieza la duda. Cuando dejamos de poner nuestros ojos en Dios, en lo que Él quiere, comenzamos a quejarnos, comenzamos a ver otras cosas, y el siguiente paso es el pecado. Y dice en Juan 3:14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. También en esta historia, bueno, el Señor Jesucristo hace referencia a una historia de Moisés, o sea, también del pueblo de Dios, de cómo es que estaban murmurando en contra de Moisés, y Dios dice, haz una estatua de bronce en forma de serpiente, y que aquel que vea la serpiente será sanado, ¿verdad? Y Jesús les dice así, ¿verdad? Así como esa serpiente, ¿verdad? Es necesario que yo sea levantado para que aquel que cree en mí no se pierda y tenga vida eterna, ¿verdad? La desconfianza en Dios, el dudar en la palabra de Dios es lo mismo que a Adán y Eva les pasó en el huerto del Edén. Dejar de creer en lo que Dios les había dicho, dejaron de creerle a Él, dejaron de verlo a Él como Dios y como Señor, y decidieron desobedecerlo. En Génesis 3:1 vemos que la serpiente, dice la Biblia que la serpiente era astuta, y les pregunta a Adán y Eva, ¿verdad? Les dice, es cierto, ¿verdad? Que Dios les dijo, no coman de ese árbol. Y cuando dejamos de ver a Dios, hermanos, y cuando dejamos de creer en lo que Dios nos ha dicho, en lo que nos ha prometido, y comenzamos a actuar en nuestra incredulidad y conforme a nuestra sabiduría, entonces pecamos, ¿verdad? Ahí en Números 21, del 6 al 8, si quieren acompañarme, vemos esta historia. Números 21, versículos 6 al 8. Dice así la palabra de Dios, y dice, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo, vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros esas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre el asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de bronce y vivía, ¿verdad? Y vemos esta historia más adelante del Señor Jesucristo, pues este era un tipo de nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor Jesús, como lo veíamos en un pasaje antes, ¿verdad? En Juan 3:14, hace referencia a este pasaje y dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre, sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿verdad? Dios demanda al pueblo, únicamente al pueblo, ¿verdad?, que vean aquella serpiente. Era una señal, un tipo de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Lo único que le pide al pueblo es ver esa serpiente, poner su fe, ¿verdad?, en que si ellos veían esa serpiente, ellos iban a sanarse. Cuando decidimos acercarnos a Dios de otra manera que no es la que Él nos indica que sea, cuando es a través de nuestras fuerzas, mediante nuestro entendimiento, y nos acercamos a Él de otra manera que Él no es la que Él quiere que nos acerquemos, Él no es complacido, ¿verdad? Él no le gusta, pero cuando nos acercamos a través de Cristo, como Él quiere que nos acerquemos, Él les complace y nosotros somos beneficiados. Cuando vemos y entendemos quién es nuestro Señor Jesucristo, podemos acercarnos a Dios de la manera correcta. Dios demanda, no es una sugerencia, Dios demanda a cada uno de nosotros, a todo ser humano, ¿verdad?, que pongamos nuestra mirada en Jesús. En Hebreos 12, del 1 al 2, si quieren acompañarme, vamos a ver esto. Hebreos 12, del 1 al 2. Le voy a dar lectura, acompáñenme aquellos que están en vivo. Dice, por tanto,
nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Le está hablando al pueblo cristiano, al pueblo de Dios, a aquellos judíos que habían creído en Dios, en Jesús. Y les dice, ¿verdad? Dice, bueno, quieren despojarse de todo peso y quieren despojarse de todo pecado, corran la buena carrera. Pero les dice después en el versículo 2 cómo tienen que correr esa carrera. Vamos a seguir leyendo desde el 1. Dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo tenemos que correr esa carrera? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el aprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios, ¿verdad? Y de hecho, la predicación del día de hoy se llama así, puestos los ojos en Cristo, ¿verdad? Dice, ¿cómo tenemos que correr esa carrera? Puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. La única forma en la que podemos correr la carrera de la vida cristiana, la carrera en la que podemos acercarnos a Dios, es poniendo nuestra mirada en Cristo, ¿verdad? Muchos tropiezos, muchas dudas, muchos pecados podríamos evitarnos nosotros como hijos de Dios si pusiéramos constantemente nuestras miradas en Cristo. El salmista en el Salmo 73, si quieren acompañarme, Salmo 73, en el versículo del 2 al 3, relata cómo es que este salmista tiene envidia de aquellas personas que no están en Dios. Y él dice, casi me alejo de Dios, casi tropiezo. Y él empieza a narrar, pero empieza diciendo cómo es este evento en el cual él empieza a dudar. Y me llama mucho la atención, vamos a leer el versículo, pero hay algo muy importante en estos versículos. Vamos a leerlo. Salmo 73, del 2 al 3, dice, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, y vean lo que dice después, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. ¿Verdad? Cuando ponemos nuestra mirada en algo más que no es Jesús, cuando vemos algo más que no es nuestro Dios, resbalamos. Dice el salmista, ¿verdad? Casi resbalo, porque estaba viendo la prosperidad de los impíos, ¿verdad? Y muchas veces nosotros como hijos de Dios, como cristianos, vemos la prosperidad del mundo y deseamos eso que ellos tienen. Nos olvidamos, estamos viendo lo que ellos tienen, las cosas materiales, el tiempo tal vez para disponer de lo que ellos quieren hacer, la forma en la que viven, y nos olvidamos, ¿verdad?, de que Jesús nos rescató, de que somos hijos de Dios, de que Él nos ha dado bendición, que nos ha dado la salvación. Y cuando tenemos nuestra mirada puesta en lo que Dios quiere que veamos, más bien cuando no tenemos puesta nuestra mirada en lo que Dios quiere que veamos, nuestra carne desea alejarse. Comenzamos a murmurar contra Dios. Somos como el pueblo de Israel. Ay, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Porque es domingo y me tengo que parar temprano, ¿verdad? Si todo el mundo se despierta el domingo hasta mediodía, ¿por qué nosotros tenemos que estar en la reunión de oraciones de las 9 de la mañana? Nos olvidamos de Dios. Nos olvidamos de esa bendición, ¿verdad? Que podemos tener esa comunión plena con Él. Empezamos a envidiar la vida de aquellas personas que están lejos de Dios, ¿verdad? Y hacemos las bendiciones a un lado. Muchas veces somos como aquel hijo pródigo, ¿verdad? Que a pesar de que tenía el amor del Padre, que tenía todo junto con el Padre, dice, dame todo lo que es mío, ¿verdad? Lo que me corresponde. Ya me quiero ir de aquí, me quiero ir al mundo, quiero alejarme de ti, ya no quiero estar en tus atrios. Y nos vamos, ¿verdad? O también como aquel otro hijo que se queda, ¿verdad? Que está en la presencia del Padre, pero murmurando todo el tiempo. Y cuando ponemos nuestra mirada en Dios, cuando ponemos nuestra mirada en Jesús, cuando sabemos quién es Jesús para cada uno de nosotros y nos identificamos con Él, entendemos, ¿verdad?, qué es lo que Dios quiere para nosotros. Entonces, estamos estudiando 1 Corintios 30-31. Dice, más por Él, vosotros estáis en Cristo, ¿verdad? Entonces hemos visto, ¿verdad?, que estamos en Jesús, que nos tenemos que identificar con Él, que tenemos que ver hacia Él para podernos acercar al Padre.
Y Pablo le dice a la iglesia de Corinto 4 cosas muy importantes acerca de nuestro Señor Jesucristo. Le dice, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Le dice Pablo a la iglesia de Corinto, bueno, anteriormente veíamos que estaban divididos, que había pleitos, que había problemas. Le dice, bueno, eh, Dios es su sabiduría, Dios es su justificación, Dios es su santificación, más bien Jesús, perdón, es su santificación, y Jesús es su redención. Jesús es nuestra sabiduría, ¿verdad? Me gusta mucho este versículo y lo elegí para darle introducción a este punto, que Jesús es nuestra sabiduría. Y dice el Proverbio 4, versículo 7, Proverbios 4, versículo 7, dice, sabiduría, ante todo, adquiere sabiduría. Y sobre todas las posesiones adquiere inteligencia. ¿Verdad? Pablo le está diciendo a la iglesia de Corinto, muchos de ustedes se jactan porque son sabios. Ustedes dicen tener la razón. Aquellos que son de Chloe, aquellos que son de Pablo y aquellos que dicen que son de Cristo, ¿verdad? Están debatiendo porque ustedes dicen tener la razón. Y les dice Pablo, Jesús es su sabiduría. La sabiduría, permítanme decirlo así, cristiana, es un regalo de Dios. ¿Verdad? A diferencia de lo que el mundo enseña, a diferencia de lo que estamos acostumbrados a escuchar, ¿verdad? Que aquella persona que estudia, aquella persona que se concentra mucho en un tema y que lo estudia y que está diariamente en eso, el mundo lo tiene a esas personas como personas sabias. Dios lo hace a un lado, ¿verdad? No es la sabiduría que Dios nos está demandando a nosotros, ni la sabiduría que Dios nos está dando a nosotros. No estamos hablando del conocimiento intelectual del ser humano, por el contrario, cuando estudiamos y vemos en la Biblia y estudiamos en Dios qué es la sabiduría, Él dice que la sabiduría viene a través de la búsqueda de Él. La sabiduría no es adquisición de conocimientos delante de Dios. Dios quiere que seamos hombres y mujeres sabias, pero no llenos de conocimientos secular o conocimiento humano. Su sabiduría, la sabiduría de Dios, es la sabiduría que Él nos da para que podamos vivir una vida correcta, ¿verdad? De hecho, mucha gente ataca al cristianismo y habla del cristianismo diciendo que es para gente ignorante. Y dice incluso el apóstol Pablo, no recuerdo en qué versículo, dice, ceñidos vuestros lomos de entendimiento. ¿Verdad? Y la palabra de Dios nos manda, ¿verdad?, a conocer, a entender, a estudiar, pero esa no es la sabiduría de la que estamos hablando ahorita, ¿verdad? Vamos a Colosenses 2, del 2 al 3. Colosenses 2, del 2 al 3. Acompáñenme, Colosenses 2, del 2 al 3. Dice así la palabra de Dios, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de sabiduría y del conocimiento. Bueno, este versículo nos dice, ¿verdad? A fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Y que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Cómo adquirimos esa sabiduría delante de Dios? A través de la fe en Jesucristo. ¿Verdad? Dios nos revela su sabiduría cuando decidimos creer en lo que Dios nos dice. Cuando decidimos creer en lo que Dios nos promete, en lo que Dios nos habla a través de su Biblia, mucha gente cree, ¿verdad? Mucha gente es transformada, es tomada por sabia. Mucha gente incluso intenta acercarse a Dios de una manera intelectual, con evidencia, podémonos, entre comillas, científica, con argumentos tal vez sólidos, ¿verdad? Intentan convencerse de que Dios existe, o en su caso contrario, de que Jesús no existió, o que Dios no existe, ¿verdad? Hay gente que se ha dado la tarea, ¿verdad?, en su conocimiento intelectual, de refutar la existencia de Dios. Sin embargo, Dios se complace y Dios demanda que nos acerquemos a Él mediante la fe. Eso es algo muy importante, hermanos. Muy, muy importante, ¿verdad? Tenemos que acercarnos a Dios a través de Jesucristo, ¿verdad? Pero el medio que nosotros tenemos para creer en Dios, ¿verdad?, para creer en Jesucristo, es nuestra fe, ¿verdad? Podemos tener todos los argumentos científicos de conocimiento, todo el argumento sólido, pero si no tenemos fe, no podemos acercarnos a Dios, ¿verdad? Muchas evidencias pueden ser probadas en la Biblia, con historia, con pasajes, con lógica,
¿verdad? Sin embargo, hay un momento decisivo en el que yo, en el que tú, que nos estás escuchando, ¿verdad? Tienes que tomar una decisión a través de la fe. Recibimos el Evangelio mediante la fe. ¿Verdad? Hay muchas cosas que podemos probar en la Biblia, muchas cosas que pueden tener evidencia histórica, ¿verdad? Muchas cosas que pueden tener evidencia, pues en la historia, en códices, en cosas de ese estilo, ¿verdad? Pero hay otras, ¿verdad? Que solamente podemos y creemos a través de la fe. Dice en Hebreos 11:3, dice, por la fe entendemos. Entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, ¿verdad? Y pues mucha gente no llega a entender eso, ¿verdad? Pero dice la palabra de Dios, por la fe, nosotros, aquellos que creemos en Cristo, entendemos. Entendemos. La fe es el medio por el cual podemos acercarnos a Dios, el cual nos acerca a Jesucristo. En Hebreos 11:6 dice también la palabra de Dios, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios en Cristo Jesús. Eh, Más allá de señales, evidencias o argumentos, si nuestro corazón decide no creerle a Dios, si nuestro corazón decide no hacer caso a Dios y no creer en Cristo, nuestros esfuerzos serán en vanos, en vano, perdón, ¿verdad? Los fariseos son un ejemplo de ello, ¿verdad? Poseían el conocimiento necesario para saber quién era Cristo. Incluso yo creo que ellos sabían que Él era el Mesías. Sin embargo, decidieron no poner su fe en Jesús. Dice en Juan 11, del 46 al 48, dice, pero algunos de ellos fueron a los fariseos y le dijeron lo que Jesús había hecho. Los fariseos habían visto, veían lo que Jesús estaba haciendo en Jerusalén, ¿verdad? Lo que estaba haciendo, las obras que Él hacía, los milagros que Él hacía, pero no creían en Él. Dice, pero algunos de ellos fueron a los fariseos y le dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales, ¿verdad? Ellos dicen, ¿qué vamos a hacer? Porque este hombre está haciendo muchas señales. ¿Qué vamos a hacer? Y si le dejamos así, todos creerán en él. Este pasaje, cuando yo lo leo, digo, ellos sabían, ¿verdad? Ellos estaban viendo las señales. Tenían todo para creer en Jesús. Y dice más adelante, porque este hombre hace muchas señales. Si lo dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Y una vez más aparece su ego, ¿verdad? Hace muchas señales, esto es evidente, la Biblia es evidente, pero puede más mi ego, puede más mi yo, ¿verdad? Mis deseos, mi carne, puede más mis deseos a seguir viviendo de la manera en la que yo quiero vivir. En Jesús podemos ser entendidos, siempre y cuando deseemos acercarnos a Dios y agradarle a Él. Debemos de buscar a Cristo, únicamente a Cristo, ¿verdad? Los fariseos buscaban a Dios en sus obras, a Dios en su manera de vivir, en seguir la ley de la manera más tal vez correcta que ellos creían, pero era únicamente a través de Jesucristo. Solamente nuestra fe en Jesucristo, solamente a través de nuestra fe en Jesucristo podremos ser salvos, podremos ser transformados, podremos ser bendecidos. Por medio de Jesús somos entendidos, somos sabios. ¿Por qué? Porque adquirimos el conocimiento de cómo acercarnos a Dios. No sabios intelectualmente, sabios para dirigir nuestras vidas, ¿verdad? Se necesita mucha sabiduría para saber cómo comportarse, cómo agradar a Dios con nuestras vidas. En 1 Corintios 1:24 dice, pero para los llamados, tantos judíos como griegos, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. En otro pasaje de Proverbios, no recuerdo cuál, dice, porque Jehová es el que da sabiduría. Jehová es el que da la sabiduría. Solamente. Entonces vemos cómo el Señor Jesucristo es nuestra sabiduría. Y la otra palabra dice, nuestra justificación. Dice sabiduría, justificación. Jesús es nuestra justificación. Dice en Génesis 15:6, hablando de Abraham, dice, y creyó a Jehová y le fue contado
por justicia. Y veíamos en el punto anterior, ¿verdad? Que la única forma de acercarnos a Jesús, a Cristo, a Dios, es a través de nuestra fe, creerle a Él. Y dice, hablando de Abraham, perdón, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Ningún ser humano, ¿verdad? Aquellos que están viendo la transmisión, aquellos que nos están escuchando, que nos escucharán después, ningún ser humano puede jactarse delante de Dios que es justo. Nadie de nosotros podemos decir, somos justos, o que lo que hacemos es suficiente para presentarnos delante de Dios. Cuando entendemos nuestra condición pecaminosa y cuando comprendemos que nada podemos hacer para limpiarnos a nosotros mismos, lo único que queda es ver a Jesús. Una vez más, ¿verdad? ¿Cómo somos justificados delante de Dios? Únicamente a través de Jesucristo. Él pagó esa deuda. El medio para ser justificados delante de Dios es creer en Jesucristo, ¿verdad? Él es el único medio. Dice, lo veíamos en pasajes antes, yo soy el camino, la verdad y la vida. No una religión, no nuestros buenos actos, no nuestra manera de vivir, no nuestra iglesia, únicamente Jesucristo. Los creyentes debemos recordar que gracias a Jesús, el Padre tiene misericordia por cada uno de nosotros, que gracias a Jesús podemos buscarle y acercarnos a Él. Dice en Romanos 5:1, justificados pues, una vez más, por la fe. Somos justificados por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, nuestra fe en Jesucristo. No por nuestras obras, no por nuestro cargo en una iglesia o nuestro cargo, qué sé yo, en alguna autoridad, no porque lo merezcamos. Somos justificados delante de Dios únicamente a través de Jesucristo. Solamente podemos ser agradables delante de Dios a través de Jesucristo. Él es el medio por el cual nos acercamos al Padre. En primera de Juan, del 2 al 1, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es nuestro medio, Él es nuestro intercesor para con el Padre. Y también dice más adelante, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Él ya pagó el precio, Él ya derramó su sangre para todos. La única cosa que nosotros que tenemos que hacer es poner nuestra fe en Él. Poner nuestra fe en Él. Es un precio que ya fue pagado, su sangre ya fue derramada, solamente tenemos que creer en Él. ¿Verdad? Hay mucha gente que cree que es a través de sus obras. Y vemos, ¿verdad?, de celebraciones masivas a nivel, pues a nivel como país, como mundo, ¿verdad? Vemos peregrinaciones y gente tratando de alcanzar a Dios mediante sus fuerzas, buscando con fe, porque tienen fe, ¿verdad? Pero buscando con fe en cosas erróneas. Y dice la palabra de Dios, solamente en Jesucristo. Nuestra fe en Jesucristo. Entonces, nuestro Señor Jesús también es nuestra justificación. Nosotros como hijos de Dios podemos acercarnos a Dios gracias a Jesús, gracias a Él, gracias a su sacrificio. Veíamos en este pasaje, ¿verdad?, que Él es nuestro abogado para con el Padre. Y tenemos que ser agradecidos con Dios, ¿verdad? Porque Él nos perdona, no porque lo merezcamos, no porque valgamos mucho la pena. Gracias a Jesús. Gracias a Jesús. Jesús es nuestra santificación, dice más adelante, sabiduría, justificación y santificación. En primera de Pedro 1, del 14 al 16, dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Vean cómo dice ignorancia. Ahora somos sabios, gracias al Padre. Somos sabios de nuestra condición. Somos sabios, podemos ver y entender quiénes éramos antes y después de Cristo. Dice, no como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en nuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Dios demanda santidad de cada uno de nosotros. Él es el primer interesado, ¿verdad?, en que nosotros nos presentemos santos delante de Él.
Sin embargo, nuestra carne y nuestra naturaleza pecaminosa nos impide, hermanos, presentarnos totalmente limpios delante de Dios por nuestros propios méritos. Vean lo que dije. Nos impide nuestra carne y nuestro pecado nos impide acercarnos a Él limpios, pero por nuestros propios méritos. Si nosotros, no sé, nos enclaustráramos 1, 2, 3, 5, 10 años, ¿verdad? En un lugar donde estuviéramos alejados de cualquier cosa que nos distrajera o que nos hiciera caer en tentación, incluso en nuestros pensamientos, pecaríamos delante de Dios. Mucha gente hoy en día piensa que Dios tiene una balanza, ¿verdad? En la que Dios mide, bueno, cuántos actos buenos y cuántos actos malos tienes. Y dependiendo de aquella balanza, si se inclina para un lado o se inclina para el otro, es como Dios te va a juzgar tu santidad. Sin embargo, la Biblia nos enseña que esta es una idea falsa y errónea. Al contrario, si fuera por nuestros propios méritos, estaríamos y estamos perdidos. En Gálatas 3, versículo 11 al 14, dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Dice, maldito aquel que intenta, ¿verdad?, seguir la ley y intenta justificarse bajo la ley. Dice, más adelante dice, porque el justo por la fe vivirá. Una vez más, la fe, por la fe. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Cristo, nos redimió de la maldición de la ley, hecha por nosotros maldición, porque está escrito, maldito a todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles. La fe, una vez más, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. No es por nuestros méritos, no es porque sigamos la ley, sigamos los mandamientos, porque seamos muy buenas personas. Es únicamente por Jesús, por nuestra fe en Jesús, porque Él ya hizo todo el trabajo. Él es el que nos santifica, no porque seamos demasiado buenos. Él nos santifica. Cuando el Padre ve nuestras vidas, Él ve a Jesús dentro de nosotros. Cristo nos santifica delante del Padre. Podemos acercarnos a Dios gracias al sacrificio de Jesús en la cruz. No por nuestros méritos, no por nuestras obras. Dios nos toma como a santos, aquellos que hemos decidido poner nuestra fe en Cristo. Y ese es un regalo, hermanos, impresionante, ¿verdad? Podemos acercarnos a Dios gracias a Jesucristo. Cuando creemos y aceptamos y miramos a Jesús como Dios y Salvador, el Padre puede vernos como santos. A pesar, ¿verdad?, de que somos pecadores, a pesar de que caemos, a pesar de que le fallamos, Dios nos llama como santos. De hecho, en el capítulo 1 de la carta de Corintios, Pablo, a pesar del testimonio que tenía la iglesia de Corinto, en el versículo 2 le dice a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. Dice a los santificados, ¿verdad? A pesar de su manera de vivir, Dios los toma como santos. Ahora, no me confundan, ¿verdad? No, eso no quiere decir que ya podamos vivir de la manera en que nosotros deseamos vivir y comportarnos de la manera que podamos comportarnos, porque eso no es lo que enseña la Biblia, ¿verdad? Pero Dios nos justifica a través de Jesús. Él es el medio. Sin embargo, su gracia, ¿verdad?, nos permite acercarnos a Él, a Dios, a través de Cristo. Él es nuestro intercesor con el Padre. Dice en Hebreos 4, del 14 al 6, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, y hasta la diferencia, pero sin pecado. Él es el único medio. ¿Por qué? Porque cualquiera de nosotros, cualquier ser humano, cualquier otra persona tiene pecado. Jesús era Dios y aparte no tenía pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos, ¿verdad?, a Él. Aquella persona que nos está escuchando, que nos está viendo y no conoce a Jesús, acércate a Él, Él es el medio. Él es el medio para conocer al Padre. Él es el único medio. Dios demanda que nos esforcemos
También eso es importante, hermanos, ¿verdad? No, no les decía, no podemos decir, bueno, ya creo en Jesús y ya puedo vivir de la manera en la que yo quiera. Dios demanda un esfuerzo de parte de nosotros. Jesús es el medio, es cierto. ¿Qué tenemos que hacer entonces para, ya somos santificados, delante de Él ya somos santificados, pero ¿qué tengo que hacer yo como hijo de Dios para buscar esa santidad? Ver a Dios, ver a Jesús. Jesús es el medio por el cual podemos luchar contra nuestras debilidades, ¿verdad? Cuando nos esforzamos por nuestras fuerzas en vencer pecados, en vencer tentaciones, fracasamos. Pero cuando nos acercamos a través de Jesús, Él nos da la victoria. Dice en Romanos 6, del 1 al 2, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces, Jesús es nuestra sabiduría, Jesús es nuestra justificación, Jesús es nuestra santificación y más adelante, Jesús es nuestra redención. Dice en Efesios 1:7, en él tenemos la redención por medio de su sangre, el perdón de los pecados según la riqueza de su gracia. En él, ¿verdad? Él es nuestra redención. Él es el sacrificio que tenemos para presentarnos delante de Dios. No algo que nosotros dimos, es porque Él se entregó gratuitamente por nosotros, por amor a nosotros, ¿verdad? Jesús y solo Jesús, una vez más, esta va a ser nuestra predicación del día de hoy. Jesús y solo Jesús es por quien somos redimidos delante de Dios. Esa paga que nosotros merecíamos, esa culpa que nosotros teníamos, ese precio, ¿verdad? Esa condena que nosotros teníamos delante de Dios fue quitada, pero porque fue sustituida por Jesucristo. Su sacrificio en la cruz es suficiente para que podamos ser agradables delante de Dios. Muchas personas, como lo decíamos anteriormente, ¿verdad? Piensan que a través de actitudes o de actos o de favores o demandas o de, no sé cómo quieran llamarle, ¿verdad? Pueden agradar a Dios. Pero para Dios, Jesucristo es suficiente. A pesar de que el precio de nuestra salvación a pesar de que el precio de nuestra salvación fue únicamente nuestra fe, ese es el precio para nosotros, nuestra fe, para Dios y para Cristo, fue pagar con su sangre, ¿verdad, hermanos? Con su sangre. Dice en Colosenses 1:14, en quien tenemos redención, ¿por qué? Por su sangre, el perdón de pecados. Él murió, Él pagó, la deuda está pagada, ¿verdad? Está completa en Él, en Cristo Jesús. Es por eso, hermanos, que no podemos acercarnos a Dios de ninguna otra manera, ¿verdad? Porque nada ni nadie es más valioso que la vida de nuestro Señor Jesucristo que fue puesta en esa cruz. Ni nuestros buenos actos, ni lo que hagamos, ni lo que dejemos de hacer va a ser mayor que la sangre que derramó nuestro Señor Jesucristo. La redención nos permite librarnos del juicio de Dios. Esa condena fue quitada de nosotros y fue puesta en Cristo, ¿verdad? Únicamente a través de Cristo somos libres de esa condenación. Su sangre nos redime de la condenación eterna. Jesús, sin duda alguna, es el autor y consumador de la fe. Dice en Hebreos del 1 al 12, ¿verdad? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ningún esfuerzo o sacrificio que hagamos para agradar a Dios nunca será suficiente. Dependemos de Jesús y del sacrificio que Él hizo en la cruz. En Hebreos 9 del 11 al 14 dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, nos echó de manos, es decir, no de esta creación, no hecho de manos, perdón, es decir, de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo. Es un solo sacrificio, dice este pasaje, ¿verdad? Entró una sola vez y para siempre. Es el único sacrificio que se ha hecho, ¿verdad? Y ya no va a haber otro. Ya fue totalmente pagada esa deuda. Y se entró en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de los becerros rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios? ¿Limpiarán vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Entonces vemos, hermanos, ¿verdad? Vemos aquellas personas que nos están
acompañando en la transmisión, únicamente Jesús puede redimirnos. Solamente Él, que es perfecto, solamente Él. Él es el único medio, Él es el único medio. ¿Verdad? Entonces, vean cómo el apóstol Pablo le habla a la iglesia de Corinto y les dice, más por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Estamos en Cristo, esa es nuestra identidad como cristianos. Estamos identificados, más bien debemos identificarnos con Cristo, con Jesús, ¿verdad? ¿Cómo nos podemos identificar con Él, verdad? Él es nuestra sabiduría, Él es nuestro entendimiento, veíamos. Él es aquel que nos da nuestra sabiduría para sabernos guiar y comportar delante de Dios. Él es nuestra justificación. Podemos acercarnos a Dios y saber que podemos acercarnos gracias a Jesús. Él es nuestra santificación y Él es nuestra redención. Y podemos estar en paz con Dios, ¿verdad? Cuando entendemos esto, ¿verdad? Porque sabemos que le fallamos. Y eso no quiere decir que podamos, como les decía, ¿verdad? Que podamos vivir de la manera que queramos. No, sabemos que le vamos a fallar a Dios, pero podemos estar en paz porque creemos en Jesús. Porque sabemos que a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestra capacidad pecaminosa, somos justificados delante de Dios. Y estamos en paz, ¿verdad? Gracias a Él. Él es nuestra redención. Estamos en paz también porque sabemos que no tenemos que hacer algo más que creer en Él. Él ya dio la paga, su sangre, ¿verdad? Él es nuestra redención. Y Él es nuestra sabiduría, ¿verdad? Él nos va a decir, Él nos va a enseñar, si lo buscamos, cómo vivir correctamente. Bueno, y como conclusión, en 1 Corintios 1:31 dice, para que, como está escrito, el que se gloríese en el Señor, dice la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Cómo podemos agradarle a Él? ¿Cómo podemos gloriarnos? ¿Cómo podemos decir gracias, Dios, a través de Jesucristo? La vida cristiana, ¿verdad? Es la dependencia total de Cristo. El cristiano está llamado a depender de Jesús, ¿verdad? Aquellos que queremos acercarnos a Dios por nuestros medios, por nuestra religión, por sus buenas obras, ¿verdad? Aquellas personas que nos están escuchando y que tal vez han buscado a Dios, ¿verdad? De alguna u otra manera, queremos decirles esto, ¿verdad? Que la única manera de acercarnos a Dios no es por nuestros medios, no es por nuestra religión, no es por nuestras buenas obras, ¿verdad? Porque aquellos que lo buscan de esa manera están condenados a nunca encontrarlo. Es a través de Jesucristo. Solamente a través de Él podemos acercarnos a Dios, ¿verdad? Únicamente a través de Él. ¿Verdad? De aquellos, ¿verdad? Que ya somos cristianos, aquellos que hemos recibido a Cristo, ¿verdad? Y hemos aceptado a su salvación, hemos aceptado a Jesús, también dependemos de Jesús, ¿verdad? Tal vez, no sé cómo sea tu vida el día de hoy, tu vida espiritual, pero si estás alejado, si estás lejos de Dios, ¿verdad? La única manera en la que puedes acercarte una vez más a Dios es viendo a Jesús. Aquella historia, ¿verdad? De nuestro Señor que narra, ¿verdad? En la Biblia, en la que nuestro Señor Jesucristo está caminando sobre las aguas y Pedro va sobre las aguas. Dice la palabra de Dios que Pedro empieza a ver la tormenta y tuvo miedo. Y dice, pero había dejado de ver a Jesús. Y empieza a ahogarse. Y Jesús, cuando le da la mano, le extiende la mano y lo saca de las aguas, le dice, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? ¿Verdad? Dice la palabra de Dios eso, ¿verdad? Y aquellos, ¿verdad? Que hemos tal vez hemos estado alejados de Dios, nuestra única manera de volvernos a acercar a Él es viéndolo a Él, ¿verdad? Si dejamos de verlo a Él, estamos condenados al fracaso. Él y solo Él es el medio por el cual podemos agradar al Padre, ¿verdad? No porque seamos buenos cristianos, no porque participemos en algún ministerio, no porque tengamos algún cargo importante, ¿verdad? O seas el pastor, o seas el diácono, o seas, no sé, el que predica, ¿verdad? Vas a agradar a Dios solamente a través de Jesús. Dependemos totalmente de Jesús como cristianos, ¿verdad? Y el día que dejemos de verlo a Él y de buscarlo a Él, estamos perdidos. Dice en 2 de Timoteo 2, del 8 al 9, dice Pablo a Timoteo, le dice, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David. Acuérdate de Jesucristo. Acuérdate de Jesucristo. Y ese es
lo que quiero dejar el día de hoy, hermanos, aquellos que nos están escuchando, acordémonos de Jesucristo. En estos tiempos difíciles, ¿verdad? Para todos nosotros, aquellos que hemos visto pues el sufrimiento de las personas, ¿verdad? Nos dice la Biblia, nos dice Dios, dice, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme al Evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Entonces, hermanos, no estamos presos. Si nos acordamos de Él, tenemos su palabra, tenemos su bendición, tenemos su sabiduría, tenemos su justificación, ¿verdad? Acordémonos de Jesucristo, ¿verdad? Dejar a Cristo fuera de nuestras vidas es dejar a Dios fuera de nuestras vidas. Dice Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Así que, ¿verdad? La conclusión del día de hoy es, ¿verdad? ¿Has estado en busca de Dios? Aquellas personas que tal vez nos están escuchando, nos van a escuchar y han estado buscando a Dios. Jesús es el camino. Hemos estado alejados de Dios. Volvamos nuestra mirada a Cristo, ¿verdad? Estamos teniendo dudas, estamos viviendo una época difícil, ¿verdad? Para nuestras iglesias, difícil para nuestra sociedad. Acordémonos de Jesucristo, ¿verdad? Es nuestra fe, nuestra paz. Él es el único que nos puede dar paz en medio de la tormenta, ¿verdad? Y confiamos en Él y esperamos en Él. Que si algo pasa a nuestras vidas, ¿verdad? Estaremos también con Él. Entonces, gracias a Dios por su palabra. Espero que haya sido de bendición y pues nos esperamos el próximo domingo.